Hola, en este video me van a acompañar a renderizar este dibujo de Jaspe Miose. Les muestro el speed drawing. Debo admitir que reciclé otro dibujo que había hecho de él porque no me gustaba la cara que le hice y no me salía guapo. O sea, la cara sí estaba linda, pero no me convencía de nada. Pero bueno, eso no importa, nos vamos a centrar en el render el día de hoy. Y bueno, como vieron, ya agregué todos los colores base, pudieron verlo en el speed drawing que les acabo de mostrar. Básicamente es añadir los colores principales. A mí me gusta añadir sombras, detalles y demás para no pasarlos por alto durante el render. También para mí es importante que el boceto esté limpio porque esto me hace más fácil el renderizar. Es nada más detallar, pulir ciertas áreas y así, porque si el boceto está muy sucio a mí se me complica un montón renderizar porque tardo más y aparte pues siento que muchas veces las líneas características del boceto tienden a perderse con el render si es que el boceto está muy sucio. Entonces para mí es preferible mantener un boceto lo más limpio posible, pero bueno, eso es decisión de cada quien. No me pregunten por el pincel, estoy usando varios para distintas partes porque usualmente me preguntan qué pinceles uso y la verdad es que suelo variar un poquito respecto a los pinceles que uso. Entonces pues ustedes usen el que quieran, con el cual se sientan cómodos. Los pinceles sí importan de alguna forma, pero dependiendo del tipo de render o acabado que busques darle a tu ilustración es lo que vas a escoger. Eso también depende de tus gustos personales. Y bueno, antes de seguir explicándoles, hablemos del patrocinador de este video, que es EBAC, que es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Es una escuela internacional que ofrece cursos de todos los temas como gaming, moda, diseño, marketing, etc. Y la ventaja de tomar cursos aquí es que avanzas a tu propio ritmo, te ayudan a encontrar trabajos después de que terminas el curso que tomes con ellos, te ayudan a estructurar tu currículum, puedes hacer proyectos reales con marcas como Gerber y Crunch, ya que tienen convenio con ellos. Yo estuve tomando otro curso con ellos que es el de marketing de contenidos, donde nos enseñan y nos dan herramientas para crear contenido de valor, nos enseñan a planear estrategias para ir conociendo a tu público ideal y cómo lograr crear un buyer persona, entre otras cosas. El buyer persona es básicamente la recreación ficticia de tu cliente ideal y eso te ayuda básicamente a llegar a esos clientes potenciales. Si no saben mucho sobre marketing de contenido, si son artistas o en general personas que buscan crear contenido y vivir a través de él, probablemente este curso les pueda ayudar. Les dejo el enlace de la página en la descripción y no se olviden de utilizar mi código EFI3 para obtener una beca del 55% en cualquier curso que escojas. Y bueno, continuando con el render, usualmente yo no difumino nada ya que Procreate tiene este dedito de acá para mezclar y difuminar, pero como soy muy floja pues simplemente no lo utilizo y lo que hago es bajarle la opacidad al pincel que esté usando y comenzar a pintar de esta forma, y de esta forma también van resultando nuevos colores que voy usando en la ilustración. Les muestro un ejemplo de cómo lo hago para que se den una idea, y esto lo hago con cualquier pincel, tenga textura o no. Siempre trato de suavizar todo bajándole la opacidad al pincel, pero no lo hago de esta forma con todos mis renders ya que también me gusta pintar mucho haciendo hatching, que aquí entre nos yo no sabía que se llamaba así y nomás le decía rayitas. Pero bueno, les muestro los diferentes tipos de renderizado que yo hago y espero poder agregar más texturas y técnicas en el futuro. En este caso pues están viendo una manera que uso en mis dibujos un poquito más profesionales, digámosle así, para que se vea más limpio, se vea más pulido. En este caso lo decidí así ya que quería que Jaspe se viera como este tipo de ilustraciones que ves como para conocer a los personajes de cierta franquicia. Y bueno, quería hacer algo muy limpio porque llevaba ya bastante rato pintando haciendo hatching y como que ya quería variarle. Siempre tengo un poco de problemas como para pintar los ojos de Jaspe ya que es moreno pero tiene ojos azules y no me gusta como que se vea como así como Goyo. Entonces para esta ocasión usé un color azul un poco más grisáceo para que esta parte de los ojos no se viera tan llamativa, y les pongo una comparación de cómo lo estaba pintando antes y cómo está quedando ahorita para que vean la diferencia. Antes el azul de los ojos atraía mucho la atención, lo cual no quería ya que quería que todo se viese en completa armonía, porque lo que hacen las luces moradas es pues atraer tu atención. Jaspe ya tiene mucha joyería en el pecho y con la sombra en su mejilla siento que ya toda la ilustración está perfectamente balanceada, entonces agregar un azul que resalte demasiado en los ojos pues simplemente iba a desbalancear todo y ya no se iba a ver tan chido, porque además tenemos mucho oro en el cuello, en las orejas, entonces hay que saber cuándo dejar de agregar ciertos elementos o colores para que tu ilustración se vea balanceada y no sobrecargada. En general, renderizar no es tan complicado si tienes un pincel con el que te sientes cómodo y colocas los colores base de una manera en la que cuando ya estés renderizando simplemente estés puliendo. Al menos ese es mi consejo como para que hacer render no sea tan complicado y agilices el proceso del mismo y no te tardes tanto. Y claro, hay personas que en general hacen bocetos muy sucios y está bien también, simplemente tienes que encontrar una manera en la que te sientas cómodo trabajando. No traten como que de seguir ningún tutorial al pie de la letra, tómenlo como recomendaciones y así van absorbiendo técnicas de varios artistas para formar la propia.
Pintar cabello no es de mis cosas favoritas, pero también tengo que decirles que el boceto bien limpio y estructurado sí es bastante importante en esta parte, y más aún si batallas mucho pintando pelo. La forma en la que pinto y dibujo cabello mejoró muchísimo cuando me puse a estudiar la manera en la que el cabello cae y cómo se reparte en las distintas partes de la cabeza. Esto hay que tenerlo en cuenta para que cuando dibujemos y pintemos pelo no se vea plano. Entonces, consejo, estudien cómo cae el cabello, cómo se ve y hagan sus bocetos limpios. Pintar pelo para mí siempre es una pesadilla, entonces estudien y tengan su boceto bien limpio. A mí me pasaba mucho que dibujaba y pintaba pelo y se veía todo rancio, todo plano, y esto es porque no estamos pensando en la cabeza como lo que es, como una esfera. Lo vemos de frente y creemos que es un círculo, entonces cuando dibujamos el pelo queda todo plano. No, la cabeza es una esfera, tiene volumen, y tener en cuenta el volumen es crucial para que tus dibujos no se vean planos. La manera en la que yo pinto oro es demasiado sencilla también. Ya les había hecho un video en TikTok de cómo practico haciendo oro. Igual es importante estudiar la textura y tener imágenes de referencia para que cuando estemos pintando este material pues no nos cueste mucho trabajo. Yo suelo pintar mucho oro en mis ilustraciones, entonces para mí ya es bastante fácil hacerlo. Antes no me salía horrible, entonces estudien un montón. Ese siempre va a ser mi consejo. Y claro, depende también del tipo de material o qué tan pulido esté el oro que vayan a pintar, porque no es lo mismo pintar esto que esto, porque dependiendo de lo que busquemos es cómo vamos a trabajar dicho material, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Todo en esta vida dibujil se basa en usar referencias, totalmente referencias, y llegará un momento en el que quizás no dependas tanto de estas, pero bueno, uno nunca deja de usar referencias. Por más bueno que uno sea en el dibujo, siempre son importantes si quieres que tu dibujo se vea bien, más si eres principiante. La verdad es que yo no usaba casi referencias cuando apenas había comenzado a dibujar porque creía que todo lo tenía que sacar de mi mente, pero pues para llegar a ese nivel necesitas haber recorrido mucho camino dibujil usando muchas referencias. Y bueno, la cantidad de referencias que yo uso para un dibujo es bastante, la verdad, y he notado muchísima mejoría desde que uso referencias. De hecho, más adelante en el video van a poder ver cómo arreglo la oreja de Jaspe, ya que no estaba usando referencias para hacerla, y para este punto ya estaba harta, ya quería irme a dormir y no quería saber nada de este dibujo, pero me dije no, se tiene que ver bien, porque aparte la oreja sobresale del pelo, que es oscuro, y sin duda alguna es uno de los puntos importantes que la gente va a ver cuando vea esta ilustración. Entonces dije, bueno, ni modos, igual ni me costó tanto, era más mi flojera. La verdad es que este dibujo me gustó muchísimo hacerlo, independientemente de que no me salía la cara al principio porque yo estaba como en bloqueo. Entonces no me salía nada. Afortunadamente tenía otro dibujo de Jaspe por ahí. Cuando hago dibujos muy lindos, siempre me guardo el boceto en PNG por si acaso y para usarlo de referencias en otra ocasión. No sé ustedes, pero yo tiendo a usar de referencias mis dibujos más bonitos y suelo reciclar algunos dibujos, principalmente las caras, porque muchas veces me siento como inconforme, y no es que estén mal dibujadas. De hecho, pudieron ver el boceto al inicio de este video y estaba realmente bien, pero no me sentía conforme, entonces decidí usar la cara de este otro dibujo que tenía de Jaspe. Y ya aquí pueden verme usando referencias de orejas para arreglar el bodrio que tenía ahí. Reitero, usen referencias, muchas referencias, y vean cómo voy arreglando la oreja. Y ya por último estoy haciendo los últimos detalles de la ilustración, que son los aretes característicos de Jaspe propios de su cultura. Me da mucha risa porque en sus primeros dibujos tiene aretes muy pequeños y aquí son demasiado grandes, pero bueno, eso también tiene explicación, hay lore detrás de eso, y pueden ver cómo voy renderizando los aros respetando su volumen y sus dimensiones, porque no es como que una línea ahí y hay que pintar como si fuera oro nada más. No, es un aro y el aro tiene dimensiones también, entonces habrá partes que se vean más oscuras por las sombras, y aparte porque cualquier aro tiene como esta parte interna que es como que le da profundidad o dimensión, no sé.
En teoría se ve como que un poquito más realista si lo pintamos así. Al final de cuentas es un aro y pues les muestro ejemplos por acá. Y ya por último, la verdad es que no le puse mucho detalle a las piedras de los collares porque ya para estos momentos ya tenía mucha flojera, y aparte porque no quería que tampoco se viera tan sobrecargada esta ilustración. Pero esta ya es mi excusa porque la verdad no sabía si iba a soportar pintar piedrita por piedrita. Pero bueno, eso fue todo por este video. Nos vemos en el próximo. No se olviden de usar mi código de 55% de descuento en cualquier curso de Eva que escojas. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.